Buenos días, maestro, y a quien va dirigido el video. En este momento voy a estarles expresando un tema muy profundo y que en particular ha llevado a mi mayor reflexión en lo que trascienda este tema y sus subtemas pertinentes. Y es las formas de extinción del usufructo. Lo voy a estar exponiendo. Mi nombre es José Jiménez Arano, alumno de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón. Procederé a hacer una breve introducción a lo que es primeramente el usufructo. Vamos a estar viendo qué es o cómo se compone el usufructo, y de ahí estaremos viendo las formas de extinción, unas formas que a día de hoy me parece pocas personas saben y que hay en el sentido de una ignorancia que no es a propósito, sino que realmente no saben de qué manera se puede extinguir el usufructo. Y aún me ha pasado que he llegado a conocer personas que no saben cómo se extingue, y hay un momento en el que solamente se enteran por información que no procede de ellas y se sorprenden. Entonces es algo que hoy en día es muy interesante discutir, las formas de extinción del usufructo. Primeramente, ¿qué es el usufructo? Traté de hacer lo más detallado posible. Yo estaré hablando y las diapositivas solamente van a contener un poco de información. Primeramente, ¿qué es el usufructo? Es el más importante de todas las servidumbres personales. Muchas personas llegan a confundir el usufructo con algo como algo heredado o algo por el estilo. Y es en realidad todo lo contrario a eso. El usufructo no se hereda, el usufructo no es algo que me va a heredar mi padre, mi madre, sino que meramente el usufructo, de la manera más simplificada posible, el usufructo básicamente es el disfrute, el goce de cosas que meramente no son tuyas, de cosas que, vaya, tú obtuviste, pero no por medio de una heredad, no por medio de algo que te llegaron a heredar o de algo que simplemente no. El usufructo es el goce de cosas ajenas, podría decirse, de una manera más ejemplificada. El usufructo básicamente es eso. No es algo que es por heredad, no es algo que puedes heredar porque no se puede heredar el usufructo, pero es básicamente el goce, el disfrute de una cosa mueble o inmueble, porque varias personas creen que solamente son cosas muebles, cosas que puedes palpar, cosas que puedes sentir, como una casa, como, no sé, cosas por el estilo. Pero en realidad, el usufructo no solamente es gozar de cosas muebles, sino inmuebles. Vas a gozar aún de derechos que te van a permitir eso. No meramente es algo que vas a sentir o vas a palpar, sino es básicamente lo que acabo de decir, y traté de simplificarlo de la manera más entendible posible. Ahora, cosas susceptibles del usufructo. Bien puse aquí que el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente en que, como dije, el usufructo no solamente es algo palpable. Antes de tomar el curso y en un poco de mi ignorancia, yo pensaba que el usufructo era solamente algo que podía palpar, como una casa, un carro, no sé. Llegaba a confundir eso. Pero en base a los libros de texto proporcionados, pude llegar a comprender que el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes. Un ejemplo muy breve, pero siento yo entendible desde mi humilde punto de vista, es que el usufructo es como un cuerpo. Un cuerpo, vaya, y si ese cuerpo se parte, se disminuye, entonces el usufructo desaparece. Entonces el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, corpóreos o no corpóreos, sobre derechos que nosotros tenemos cuando llegamos a ser usufructuarios, cuando nos llega a recaer ese derecho de goce, ese derecho de disfrutar el usufructo previamente dicho.
Y es cuando llega a ser algo que no solamente puede ser palpable, sino que además de ello, el usufructo puede ser algo incorpóreo, algo que no meramente sea algo físico, algo material. Es básicamente eso, cosas susceptibles del usufructo. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, sobre toda clase. Y es algo que honestamente siento que muchas veces nos llegamos a equivocar, que muchas veces no llegamos a entender de la mejor manera como quisiéramos, pero o sin embargo es algo que no es tan difícil de entender, pero es cuestión de hacer un breve énfasis, una breve introducción o recapitulación de lo que es el usufructo. Porque como dije antes de este curso, no tenía meramente una idea de todo lo que podía contener el usufructo. Y esto es una breve introducción, traté de ejemplificarla y de hacerla lo más básica posible para entendimiento de todo oyente. Ahora, primeramente, ahora que ya hice una breve introducción, vamos a entrar a lo que es las posibles pérdidas del usufructo, sus causas por las cuales se llega a perder. Porque como dije, el usufructo no se debe de confundir con la herencia. El usufructo no es una herencia, no es algo que me van a dejar. No, el usufructo no es, aunque se puede llegar a confundir, no es lo mismo que una herencia y no lo puedo heredar. Y lo vamos a ver en cuestión de momentos. Pero primeramente vamos a ver cómo se puede perder el usufructo. Primeramente por muerte del usufructuario. El usufructo es vitalicio. Como dije ya, el usufructo no es algo para heredar, no se puede heredar. Si yo en este momento fuera el usufructuario y soy X y muero, X no se lo puede pasar allí, porque no es una heredad, no es algo que voy a heredar, no es algo que voy a dejar a quien yo quiera. No de esa forma, no es así, por así decirlo, no es así de fácil, sino que es lo contrario a la heredad. Se extingue por la muerte del usufructuario. Algo muy a tomar en cuenta es que cuando no es una persona física, sino una persona moral, entonces pasa que son 20 años. Pero una vez que se acaban esos 20 años, si no se renueva, se extingue. No hay forma de que se vuelva a sacar a flote si no se renuevan a través de esos 20 años. Y si no se renueva, se extingue, siendo una persona moral. Y lo mismo pasa con la persona física. Una vez que esa persona física muere, se acaba todo. No es algo que se puede heredar o que voy a heredar y la otra persona lo va a seguir heredando. No, se acaba. Eso es en base a la muerte del usufructuario. Vencimiento del plazo. Consiste en el vencimiento del plazo prefijado para la duración del usufructo. Eso es como dije en lo anterior, cuando se da el caso en una empresa o una persona moral, normalmente una empresa. No es un plazo eterno, que nunca vas a renovar, que nunca vas a tratar de que no se extinga. No, son 20 años. Y después de esos 20 años, se acabó. Lo mismo pasa con la persona física, perdón. Una vez que se extingue, ese plazo se extinguió. No es, como dije, y lo vuelvo a profundizar lo mejor posible, no es una heredad. Va a llegar un momento en el que se tiene que renovar y se da el vencimiento del plazo. Si se da el vencimiento de tal plazo, se acaba el usufructo, se acaba el goce, se acaba el disfrute y se acaba todo lo que trae consigo. Tercero, cumplimiento de la condición resolutoria. Por condición se entiende un acontecimiento futuro de realización incierta. Aquí quisiera hacer énfasis en que normalmente cuando se habla de estas cosas uno llega posiblemente a confundirse, pero no es así. Es algo
muy fácil de entender, pero que muchas veces no se habla o no se explica de la mejor manera correcta. Cuando se habla del cumplimiento de la condición resolutoria, estamos hablando de algo incierto, de algo que no sabemos que va a pasar. Y esto, al final, puede ocasionar una extinción del mismo, una extinción del disfrute, del goce, del usufructo. Por lo mismo, por condición, se entiende un acontecimiento incierto, de cierta acción, de cierto acontecimiento. Es algo que por lógica, algo que por naturaleza, entendemos que se puede extinguir, que puede acabar con ello. Eso es lo que pasa cuando se habla del usufructo. Consolidación. Consiste en la consolidación por la reunión en una sola persona de las calidades de usufructuario y de propietario. Como dije anteriormente, no es lo mismo que la herencia. No es lo mismo. Y hay, vamos a decirlo en un sentido lato sensu, limitaciones. Limitaciones, y cuando se llega a que la persona física, más que nada, el ser humano, de las calidades de usufructuario y de propietario es lo mismo, se acaba. No puede una persona tener las dos funciones, porque como dije, no es una heredad, no es algo que vas a heredar y tú mismo vas a hacer lo que quieras con esa cosa, no. Por lo mismo, es algo que traté de ejemplificar lo mejor posible en la introducción. El usufructo no es una heredad y por lo tanto, tú vas a disfrutar, tú vas a gozar de ese usufructo, corpóreo e incorpóreo. Sin embargo, es un disfrute y un goce de una cosa ajena, de una cosa que no vas a ser el mismo propietario al mismo tiempo, porque como dije, no es una heredad, y vuelvo a remarcar, es algo en la que muchas personas ajenas al mundo jurídico se confunden, y me he topado con muchas de esas personas, y quizás yo fui una de esas personas en algún momento, pero, como bien dice, consiste en la consolidación por la reunión en una sola persona de las calidades de usufructuario y de propietario. Sigamos. Prescripción debido al no uso del derecho real del usufructo. Si el titular no usa, no disfruta de la cosa, la abandona, como bien dice, está renunciando tácitamente a su derecho. Es algo, vaya, que no es mucho de explicar, pues se entiende solamente con la lectura. Si tú obtienes o tienes un usufructo y eres un usufructuario, con simplemente, y es algo muy importante que se da en este mundo, si no disfrutas, abandonas eso, lo dejas a un lado de tu vida, meramente se toma en el mundo jurídico como una renuncia aún involuntaria al derecho del usufructuario. Porque recordemos, como he dicho, hay derechos, hay cosas de las que uno va a gozar. Derechos hacia la cosa corpórea e incorpórea. Pero si no disfrutas eso, si no das un goce, un mantenimiento, vamos a decir, se pierde el derecho. Y con ello, por lo mismo, se pierde tal usufructo. Algo muy, aún más simple, la renuncia. Aquí hago un paréntesis, abro un paréntesis. Hay una renuncia unilateral, que es simplemente renunciar por medio de una escritura pública o privada, por un escrito, o simplemente ante testigos. Pero hay una renuncia bilateral, que es cuando, junto con el propietario, por medio de beneficios, dinero y cosas por el estilo de esos bienes, una persona acepta renunciar, acepta deshacerse de ese usufructo, dejar de ser el usufructuario, y es
algo que traía más cosas como beneficios, podría decirse, o es lo que yo entiendo desde mi punto de vista, que es la renuncia bilateral, cuando se hace por medio junto con el propietario y te desprendes, pero obtienes otros bienes corpóreos cuando tú renuncias a ese usufructo. Pérdida de la cosa. El perecimiento real o jurídico de la cosa extingue el usufructo. Es algo, como dije, son cosas, llego hasta este punto y son cosas que realmente no son tan difíciles de entender o de reflexionar. Cuando se pierde una cosa por un motivo en específico, ya sea un perecimiento real o jurídico. Sabemos las cosas que pueden cerrar esas dos palabras, real y jurídico, de la cosa. Extingue el usufructo. Y son cosas a tomar en cuenta que realmente quizás no son tan complicadas, pero pueden básicamente dar un camino determinado al usufructo y al usufructuario. Resolución o revocación del dominio. Se refiere a la resolución o revocación del dominio, cuando éste es revocable. Básicamente, como bien dice lo aquí ya escrito, es cuando ese usufructo se revoca, cuando ese usufructo por X o Y deja de ser meramente un beneficio, deja de entenderse y alguna de las partes no está de acuerdo. Es cuando entonces el usufructo ya es una resolución o revocación del dominio, es revocable, se revoca, se extingue también junto con el usufructuario, el derecho y goce de ese bien corpóreo e incorpóreo. Falta de fianza. Por último, se extingue en los casos en que no se otorga fianza. Desde mi punto de vista puedo dar un ejemplo. Cuando se trata de un edificio, yo pago mensualmente 15,000 pesos. No lo doy, lo hago a un lado, pero lo quiero seguir disfrutando. Es cuando se extingue por medio de la falta de fianza. Básicamente, eso sería. Fin de la presentación. Básicamente, hasta este momento que hemos reflexionado con las formas de extinción del usufructo. Como bien dije, son temas que no son muy difíciles de entender, pero hoy en día mucha gente no comprende esto. Me he topado con personas a mi alrededor que no conocen estos temas y aún han perdido el usufructo y el derecho de goce, el derecho de esos beneficios sin saberlo, sin entenderlo. Y uno dice, es que es injusto. No, es que no conocen estas cosas. Y son cosas que a profundidad uno puede entenderlas, puede reflexionarlas, cómo eso ha cambiado hoy en día la sociedad, cómo ha motivado a diferentes personas a hacer jurídicamente lo que hacen. Y es la reflexión lo que yo puedo entender. Así está el mundo hoy, así está la sociedad hoy. Muchas personas no conocen estas cosas y es cuando surgen varias cosas que los confunden. Pero cuando uno llega a conocer estas cosas, parece que se le abren los ojos en un sentido, vaya, espiritual, vamos a decir, aunque sería mejor dicho en un sentido jurídico. Y es cuando entendemos que esto consta de esto y se relaciona con esto, y como dije, nos va abriendo los ojos y nos hace reflexionar y entender cómo se hacen las cosas. Ese sería mi punto de vista y que a día de hoy me ha llegado a motivar a meterme más en este tema, porque como dije, yo antes no sabía tanto de este tema. Es ahora apenas que lo he empezado a reflexionar, a profundizar, a entender. Y básicamente me ha motivado a querer aprender más, a saber estos temas y saber
Que no solamente es información tonta que mañana se me va a olvidar, sino información que voy a recabar y me va a ayudar a entender, me va a ayudar a puntualizar mi mente y saber cómo funciona el mundo jurídico a día de hoy. Y son cosas que como abogados, futuros abogados, tenemos que saber para guiar a las personas que nos preguntan acerca de esos temas, que son fundamentales para que el día de mañana seamos buenos abogados, buenas personas, jurídicamente, moralmente, éticamente. Y son cosas que me ayudan a reflexionar. Muchas gracias.